con el compañero Manuel Soto, que se encuentra ahora mismo en Huelva capital, vamos a hablar de cómo se activa el protocolo de actuación en caso de un ictus en el Costa de la Luz. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas tardes. Nos hemos venido hasta el Hospital Costa de la Luz para conocer precisamente eso, un nuevo código de actuación del Hospital Costa de la Luz, el código Ictus, para tratar lo antes posible esta dolencia, esta enfermedad que tanto está afectando a pacientes onubenses, y lo vamos a conocer de la mano del doctor Parralo. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un nuevo código de actuación para el Hospital Costa de la Luz dedicado al ictus, que es una patología que está afectando mucho a los onubenses. Efectivamente, bueno, Huelva ha sido un poco la gran castigada en esta enfermedad. Hasta hace muy poco Huelva era la provincia de España que mayor mortalidad presentaba por esta enfermedad, es decir, no que hubiese una especial incidencia, pero sí había más casos de mortalidad, es decir, de muerte por esta patología. ¿Por qué? Porque no se estaban haciendo muy bien el manejo de esta enfermedad en el momento agudo. Hay que tener en cuenta que hasta hace muy poco esta provincia no contaba con neurología de guardia, y hasta hace también muy poco la única provincia de Andalucía que contaba con todos los recursos y todos los medios para el tratamiento de esta patología en el momento agudo era Córdoba. Con lo cual las provincias que estaban más lejanas, como eran Huelva y Almería, quedaban un poco relegadas ahí a la periferia, y el tratamiento no se hacía correctamente. Por eso ha sido tan castigada esta provincia. Por eso precisamente el código Ictus actúa básicamente en las horas más recientes, en el momento en el que se produce. Efectivamente, de ahí lo que decía antes, que el traslado de estos pacientes a provincias tan lejanas como Córdoba, pues hacía que se perdiese mucho tiempo. Nosotros decimos que el tiempo es cerebro, es decir, cuanto más tiempo se pierda, mayor probabilidad de secuelas y de mortalidad. Entonces, en las primeras horas es donde hay que actuar con la mayor avidez y con la mayor pericia, y sobre todo el momento ideal para poder instaurar el tratamiento en primera línea son las 4 horas y media primeras. ¿Y cómo se va a utilizar, cómo se va a actuar en este nuevo código? Pues la forma de actuación es similar a la que se viene haciendo en otros hospitales de España. Es un protocolo que está muy estandarizado y muy homogeneizado, y la forma de actuar es, sobre todo, una detección precoz de los síntomas, y una vez que se reconozcan estos síntomas de forma precoz, empezar a trabajar todos los eslabones de la cadena para que el tratamiento sea lo más eficaz posible, desde el triaje de enfermería en la urgencia, pasando por el médico de urgencia, neurólogo, UCI y los radiólogos. Con todos estos profesionales, que son los de primera línea, a actuar de la forma más coordinada posible, lo más rápido posible, pero también lo más efectivamente posible para hacer el tratamiento a la mayor brevedad que se pueda. Es decir, que si viene al Hospital Costa de la Luz un paciente con ictus, se actúa en esas primeras 4 horas, ¿no?, que son vitales. Efectivamente, si el paciente también, bueno, efectivamente, es que el papel del paciente también es muy importante, es decir, la persona tiene que venir al hospital en cuanto se noten los síntomas, porque el inicio del tiempo es desde que los síntomas comienzan. Es decir, el paciente nos dice que empezó a tal hora y a partir de ahí contamos 4 horas y media. Por nuestra parte la rapidez va a ser absoluta, pero también hay que tener en cuenta que el paciente tiene que venir en cuanto se noten los síntomas, porque todo el tiempo que deje pasar en su domicilio es tiempo que pierde de su cerebro. Recuérdanos cuáles son los síntomas. Pues los síntomas del ictus son variados. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano muy amplio, muy complejo, que controla muchas funciones. Pero los síntomas más de alarma, más de alerta, y que la población general debe conocer y en lo que se debe incidir en una educación sanitaria correcta serían los principales síntomas. Pues uno muy habitual, dificultad para movilizar una mitad del cuerpo o la otra. Normalmente va a ser siempre una mitad, o un brazo o una pierna, es decir, dificultad para movilizar, lo que se suele decir, que se le quede medio cuerpo parado al paciente. Boca torcida, cuando se tuerce la boca no nos gusta nada, hay que acudir a urgencia rápidamente, a lo mejor luego es otra cosa, pero es un síntoma de ictus, que cuando se tuerce la boca. También problemas del lenguaje, tanto para la comprensión del lenguaje como para la producción del lenguaje, como para la articulación del lenguaje, es decir, cuando se dice la lengua estropajosa o un habla que no se entiende bien, puede ser un síntoma muy precoz de ictus. Y luego otros síntomas también pueden ser disminución de la sensibilidad de un lado u otro del cuerpo, visión doble. Todos estos síntomas siempre hay que tenerlos muy en cuenta, y cuando una persona lo note, que vaya a urgencia, y ya allí le dirán si sus síntomas son compatibles con ictus o no. Pero ante las dudas, mejor acudir a urgencia.
Por eso incidimos en la importancia de, en el momento en el que se sientan estos síntomas, pues se acuda rápidamente al hospital, porque la supervivencia está precisamente, y que no nos deje secuela en esas primeras 4 horas, que es lo que actúa el código. Efectivamente. Cuanto antes se actúe, menor probabilidad de secuela. Como dije antes, el tiempo es cerebro, entonces cuanto antes se detecte, cuanto antes se haga los estudios urgentes y cuanto antes se aplique el tratamiento que va, digamos, a restablecer de nuevo el flujo cerebral, porque un ictus es una interrupción del flujo sanguíneo cerebral, cuanto antes se aplique, menos probabilidad de quedar con secuela y menos probabilidad de mortalidad, por supuesto. Pues doctor Antonio Parralo, muchísimas gracias por contarnos todo. Yo creo que los ONUS podemos estar un poco más tranquilos, ¿no? Sí, yo creo que sí. El tema del ictus es un tema que tiene mucho auge, cada vez, bueno, es que es la primera causa de mortalidad en mujeres en nuestro país y la tercera causa de mortalidad general. Entonces, hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Se están haciendo mucho desde la parte de medicina preventiva y desde todo lo que es la medicina en general y todos los hospitales por hacer que esta patología no pase inadvertida, porque las secuelas pueden ser muy, muy, muy graves, y estamos hablando de pacientes que en edades que son jóvenes, de vida activa, laboral, que pueden quedar con una discapacidad muy importante, con lo que ello repercute para esas personas, para el gasto social, para todo. Pues doctor, muchas gracias. Enhorabuena por la implantación de este nuevo código. De nada, muchísimas gracias. Bueno, Paola, pues nos despedimos desde aquí, desde el Hospital Costa de la Luz, que, como hemos dicho, activa ese plan de actuación Código Ictus, en el que los onubenses, bueno, podemos estar un poco más tranquilos para esa asistencia que se da aquí en el Hospital Costa de la Luz para un ictus, y para que pues se actúe muchísimo mejor y lo antes posible, para que nos dé las menos secuelas posibles.